bueno que sigan pendientes de su programa Palabra a Tiempo. Qué bueno tenerlo por aquí. Qué bueno saber que hay gente que nos sigue, que ya nos están escribiendo por los diferentes medios electrónicos. Antes de desarrollar el tema del programa, quisiéramos mandar de verdad un afectuoso saludo y una sincera felicitación a uno de nuestros conductores, a un colaborador sincero para el desarrollo de la ciencia y el progreso del pueblo dominicano, el doctor Julio Santana, que hoy ha puesto en circulación un libro sobre la industria extractiva responsable. De verdad que conozco al doctor Santana, ustedes lo ven aquí todos los martes, hablando de industria, de comercio, de minería, de prácticas leales al comercio, y yo creo que más que un aporte de un miembro de su programa Palabra a Tiempo, constituye un hito de que República Dominicana pueda comenzar a abrirse, a tener una visión de creación de riqueza sobre sus productos naturales de manera sostenible. Porque si bien es cierto que hay corrientes de pensamiento que entienden que es muy arriesgado extraer los productos del subsuelo, porque eso en muchos casos históricamente ha traído degradación de bosques, de ríos, de suelos en sentido general, no es menos cierto, como dice el propio Julio en su libro y como ha expresado aquí en nuestro segmento de los martes, la vida de hoy sería impensable sin la minería. Porque sin minería no tendríamos vehículos, no tendríamos aviones, no tendríamos celulares, no tendríamos computadoras, no tendríamos televisión, no tendríamos TICs, o sea, tecnologías de información y la comunicación. Ahora, esas tecnologías de el bienestar del ser humano, lo que deben estar comprometidas con una sostenibilidad, con una sustentabilidad y con una ética del cuidado, como dicen nuestros amigos, por ejemplo, de Brasil. Ya he comentado en algunos programas que tuvimos una experiencia maravillosa dirigida por Itaipú Binacional, la hidroeléctrica más grande del mundo, que ellos apuestan a que los recursos naturales sean aprovechados de manera sostenible para el propio progreso de los pueblos. Bien, felicidades a don Julio y exhorto como siempre a mis estudiantes principalmente de la carrera de Relaciones Internacionales, pero también de la carrera de Derecho, de la carrera de Mercadeo, porque hay materias transversales en el pensum de la cátedra universitaria que nos enfrentan o que nos ponen al frente de estudiantes de otra carrera que también siguen el programa. Hoy tenemos un programa de lujo porque se están dando muchas situaciones en el concierto de las relaciones internacionales, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito inclusive de la seguridad y la defensa nacional. Como ustedes recordarán, este segmento, que dicho sea de paso lleva el nombre de Geopolítica y Seguridad, está destinado a analizar los temas de esos dos ejes de pensamiento. Eso, en un momento dado, cuando nos sentamos con la producción del programa, del canal, tratamos de aprovechar el espacio para ofrecerles a ustedes un contenido diferente. En el entendido que nuestro país es un país muy interconectado, un país, imagínense, que vive fundamentalmente del turismo, de las remesas y la zona franca. Los tres ámbitos de la economía tienen que ver con las relaciones internacionales,
con las técnicas de negociación, con la diplomacia efectiva, tanto bilateral como multilateral, como de cumbres, con los mercados económicos internacionales, y mucho más tiene que ver con la seguridad, porque cuando hay paz y seguridad, entonces hay más progreso, hay más creación de riqueza. Y hoy hemos invitado a un gran amigo, ¿verdad?, a un diplomático de carrera, a un hermano, conocedor por demás de todo lo que implica la diplomacia, las convenciones, las buenas prácticas, Hernani Aquino, que además es uno de nuestros representantes en el servicio exterior. Y qué bueno que podamos tener este tipo de gente con calidad, con preparación, y mucho mejor es que estén dispuestos a sentarse aquí en nuestro espacio, a compartir con nuestros televidentes y con nuestros seguidores sus experiencias y a debatir los temas de actualidad. Hernani, hermano. Buenas noches. Bienvenido. Amigo Bismar. Es un placer para nosotros estar aquí en este espacio abierto y plural, y diría muy necesario, tan así como su nombre, palabra tiempo. Así es. Cuán buena es, según Proverbios. Sí, es muy importante que comunicadores y profesionales de la talla suya brinden información veraz, precisa, consciente, dinámica e interactiva a favor de toda la población dominicana, que hoy en día requiere eso, orientación, información, para hacer su propio juicio y no tener que reproducir lo que oye, sino que dice lo que siente, lo que cree y lo que realmente la sociedad dominicana hoy en día necesita, que es la verdad. Así es, hermano, así es. Mira, me sirve de gran satisfacción tenerte por aquí. Primero porque cuando hablamos del programa, hablamos de traerte, hace ya algunas semanas, Hernani, que es una persona muy ocupada, pero con mucha disposición para servir a su nación, me dice, pero eso está un poco lejos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ahora, el estar aquí sentado nos dice que todos los plazos se cumplen. Y el que hayamos tenido que programarte con cierta espera para ti, quiere decir que entonces tenemos un contenido interesante y también tenemos gente que está viniendo por aquí a aportar. Y por otro lado, como yo decía en la introducción, siendo un país que vive de alguna manera de actividades económicas que están relacionadas con el servicio exterior, entonces el pueblo dominicano, nuestra gente, nuestros seguidores, pero sobre todo los estudiantes, porque este es un programa informativo, educativo y propositivo, un programa con base cristiana, pero que tiene la finalidad de llevar educación, de llevar cultura. Y el grueso del público que nos sigue son estudiantes universitarios de diferentes carreras. Estudiantes, Hernani, qué bueno que tú sepas, que aspiran alguna vez a tener algún cargo diplomático, alguna función consular, a trabajar en algún organismo de cooperación, alguna empresa multinacional. Entonces, para eso, para ese público que nos sigue de verdad de manera cercana, yo quisiera abrir el debate con que tú nos expliques un poco qué es la diplomacia en sentido amplio y cómo tú participas en la diplomacia. O sea, quién es Hernani, qué cargo ocupa. Háblanos un poco de tu trabajo. Cómo el Estado Dominicano deposita en ti la confianza de nuestra representación en el servicio exterior, en un país X. ¿De dónde se desprende eso? ¿Y qué hace Hernani Aquino para defender los legítimos intereses del pueblo dominicano donde tú estás acreditado? Sí, mira, es muy importante el contenido y el contexto que ustedes le dan a su programa y la orientación que le brinda. Muchas veces los dominicanos, por asunto de interés o por falta de conocimiento, no manejan lo que son las cosas públicas de su país, de su nación, donde la República
si es que con qué países tenemos vinculación con el subrayamiento de visado. Son muchas cosas que la gente más maneja. ¿Por qué? Porque lo ve que es una facilidad que puede tener de manera directa. Mira, la diplomacia y las relaciones entre los estados es lo que hoy en día entendemos que más llama a la sociedad. Buscar el bien común entre todos los países del mundo, en los cuales cada uno tiene la afinidad y tiene la oportunidad de manejar o comercio o otros temas de interés para ambas naciones. En el caso nuestro, ya tenemos 10 años en el servicio exterior, aprovechamos una visita nosotros aquí al país para poder estar en tu programa. Que reiteramos el agradecimiento, sí, que haya sacado tiempo, sí, para dedicarte a nuestros amados televidentes. Sí, nosotros somos ministros consejeros en la Embajada Dominicana en Nicaragua. Qué bien. Nicaragua es un país que goza de mucha importancia para nosotros de manera histórica, porque un gran hombre como fue el comandante Gregorio Gilbert fue el lugarteniente de Sandino. Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert, de la revolución allá sandinista en Nicaragua. Y eso nos mantiene un vínculo muy afectivo con la República, hermana República de Nicaragua. Qué bien. Hernani, para nuestros televidentes, muchos lo sabrán, otros no, pero tenemos que apostar a la mayoría. ¿Qué es un ministro consejero y cuál es su trabajo? Mira, el ministro consejero es la segunda posición después del embajador. El embajador es la máxima representación del Estado, del país en el país receptor. Excelente. Es decir, que el representante del presidente o de todos los dominicanos en el país donde le corresponde ejercer sus funciones. El ministro consejero ya pasaría a una segunda posición. El segundo al mando. El segundo al mando. El subcomandante, como diríamos, en el ambiente de seguridad. Exacto. Porque muchos de nuestros televidentes nos están siguiendo, sí, con el lenguaje de seguridad. O sea, si no está el embajador, o el embajador puede delegar en una segunda persona, o hay funciones de la embajada que por tiempo, por espacio, por lo que sea, porque el embajador está aquí despachando con el presidente de la República, que a fin de cuentas el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, es quien maneja las relaciones internacionales. Sí, el jefe. Es el jefe de las relaciones internacionales. Porque, según lo que tenemos entendido, y tú me corriges porque el diplomático aquí de verdad eres tú, contrario a los otros ministerios, Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, las relaciones exteriores del Estado, el pueblo delega en el presidente su representación en la sociedad internacional. Exacto. Quien se hace auxiliar de un ministro, que en este caso es el ministro de Relaciones Exteriores. El canciller. El canciller de la República. Exacto. A tal punto de que en muchos países la figura de presidente y ministro de Relaciones Exteriores estaría unida en una sola figura, que sería el primer ministro. Exacto. Que es quien gobierna de manera operativa, pero además representa a su pueblo en el concierto de las relaciones internacionales. ¿Es así? Exacto. Así, muy bien. Entonces, en esa dinámica sabemos que no hay un grado homogéneo de las relaciones diplomáticas. Ya el experto, el diplomático, ha dicho que la diplomacia consiste en ese oficio, en esa profesión, de representar al Estado ante un Estado receptor, pero además de defender los legítimos intereses de ese Estado. De hecho, valga para mis estudiantes de Historia de las Relaciones Internacionales que tienen una tarea viendo el programa, diplomacia viene del griego, diploma, que después evoluciona al inglés, al francés y finalmente al español, de objeto doblado en dos, o sea, un diploma, un objeto que le daban, un mensaje que le daban los antiguos líderes, los antiguos jefes, a un enviado, y ese envío, ese mensaje tenía fundamentalmente dos peticiones. Primero, acéptalo como mi representante, y segundo, protégelo. Exacto. Eso no ha cambiado mucho. Ahora se llama placet. Ahora es un placet o un beneplácito. Un beneplácito. Cuando va
un representante diplomático, puede ser un embajador, extraordinario plenipotenciario, un ministro consejero o un secretario de alguna de las diferentes categorías, y ojalá que pronto tú seas nuestro embajador y que yo pueda invitarte y que yo pueda invitarte como embajador. La petición que estaría haciendo el pueblo dominicano a través de su presidente a ese estado receptor es: mira, Hernani Aquino me representa a mí, representa al pueblo dominicano ante el pueblo de Nicaragua, pero además yo necesito que tú me le des una protección especial. Esa protección especial se llaman inmunidades, que vamos a hablar un poquito de eso para el entendimiento de nuestros televidentes, que además hay convenciones internacionales que regulan todo el tema. Exacto. Por ejemplo, el procedimiento que se hace, que cuando un país quiere designar un embajador en otro país que mantiene relaciones diplomáticas, vía Cancillería el presidente solicita el placet o la autorización de ese país de recibirlo. Eso se hace vía Cancillería. Luego que el país receptor no tiene objeción, tiene por lo general un plazo de 2 meses. Si responde, obviamente es con una aceptación, y ya entonces el Poder Ejecutivo emite un decreto designándolo como embajador, y luego eso va al Congreso para que se ratifique esa aprobación. Si en 2 meses el país receptor no emite ninguna opinión, se entiende que el silencio es un no. Una negación. Es una negación. Se entiende como una negación. Como una negación. Ok. Eso es interesante a la luz de lo que estamos viendo como un conflicto regional ahora. Que independientemente de los pensamientos a favor o en contra de uno u otro bando del conflicto interno de Venezuela que se ha internacionalizado, precisamente una de las situaciones de las que yo discutía con Hernani es que frente a la designación de representante diplomático de Venezuela en el exterior hechas por el presidente autoproclamado Guaidó, ¿cómo va a ver la comunidad internacional o cómo recibe eso el estado receptor cuando hay todo un protocolo que ya el diplomático, aquí el honorable diplomático, ha dicho que comienza con una solicitud de placet del estado acreditante ante el estado receptor, y el estado receptor tiene toda la soberanía para aprobarlo o denegarlo. De hecho, si lo deniega, lo puede denegar con la mecánica del silencio. Correcto. O sea, no decir nada, y se entiende que ya Bismar Hernández, que se le solicitó el placet como embajador ante la República X, al no contestar la solicitud, ya se entiende que es que no me quieren como embajador allá, o como ministro consejero, o como cualquier otra función dentro de la escala diplomática, aunque funciona muy parecido, pero no así dentro de la escala consular. Ahora, Hernani, hay un principio que es uno de los principios que priman en las relaciones diplomáticas, que es el principio de reciprocidad. Exacto. Lo que tú haces por mí, yo lo hago por ti. Cuando se da ese mutuo consentimiento de dos estados que nunca han tenido relaciones diplomáticas o que las rompieron en algún momento y van a restablecerlas, esa recogida de información antes de partir, en nuestro caso, en nuestro derecho interno, dentro del protocolo interno, tú haces una serie de visitas ante los ministerios, ante el CIRD, toma algún curso de preparación diplomática y consular, ya tú dijiste que se te solicita el placet, se emite un decreto, se te busca el pasaporte diplomático y tú te acreditas. Pero eso también lo hace el país receptor, con su legítimo representante ante el gobierno y el pueblo dominicano. Porque no habría fórmula, o tal vez la hay, no la conocemos, de que yo te emita un envío de una misión diplomática si yo no la recibo tampoco. Las relaciones diplomáticas se basan en un principio que se llama el principio de reciprocidad. Exacto.
Sí, totalmente de acuerdo. Ese es un principio, yo diría, fundamental en las relaciones diplomáticas, porque es lo que logra el punto de equilibrio entre las relaciones de dos países. Un ejemplo sencillo pudiera ser, por ejemplo, que el país receptor A le otorga privilegios a los diplomáticos dominicanos, ya sea con alguna exención de algún impuesto, facilidad de privilegios e inmunidades, le da a algunos militares para custodia, a la residencia de, del embajador o a las oficinas de la embajada, le puede dar algún tipo de beneficio. Entonces, por el principio de reciprocidad, el Estado Dominicano se ve en la obligación de darle esos mismos privilegios a los nacionales de ese país aquí en el nuestro. Qué bueno que tú, como conocedor de estas situaciones, mencionas obligación. Porque si bien es cierto que hay un principio de reciprocidad, un principio de buena fe, pero también hay un principio de obligación. Ese principio de obligación, descrito en latín en las relaciones internacionales, se reza pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Si yo te protejo a tus diplomáticos, tú tienes que protegerme a los míos. Tú tienes que darle a mis diplomáticos esas mismas facilidades, privilegios e inmunidades que yo le doy a los míos. Ahora bien, en el caso, Hernani, que está en la palestra pública, de hecho, es un buen ejercicio para nuestros estudiantes de relaciones internacionales, a la luz de la Convención de Viena del 61 de Relaciones Diplomáticas, a la luz de la Carta inclusive de las Naciones Unidas, a la luz de la Carta de la OEA. Cuando un presidente, Juan Guaidó, dice, mira, yo nombro a fulano en Washington, pero mañana lo puede nombrar en Santo Domingo. Pero aquí hay un embajador venezolano que agotó ese procedimiento que el diplomático y el derecho diplomático ha establecido como correcto y consuetudinario. Vamos a ver qué pasa cuando llega esa nueva persona designado, vamos a decirlo así, tal vez con derecho, por un nuevo presidente. Entonces no puede haber dos embajadores, ni tampoco puede haber dos presidentes. Sí, vamos a ver qué nos dice, señores televidentes y seguidores, qué nos dice nuestro experto, nuestro honorable diplomático, después de la pausa. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual para estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Señores, amados televidentes, continuamos con su programa Palabra a Tiempo. Soy Bismar Hernández, este es su segmento Geopolítica y Seguridad. Contamos con la grata presencia de Hernani Aquino, representante diplomático del gobierno dominicano y obviamente del pueblo dominicano ante el gobierno y el pueblo de Nicaragua.
Y estamos debatiendo temas que tienen que ver con el conocimiento de la diplomacia, con la técnica, con las buenas prácticas. Antes de ir a la pausa, hablamos un poquito de cómo se da toda esa dinámica que tiene que ver con la acreditación y con las funciones de los representantes diplomáticos y algunas situaciones inclusive que pueden llamar a confusión. Hernani, en ese principio de reciprocidad y además del protocolo exigente y muy metódico que exige la acreditación de un representante diplomático para nuestra comunidad estudiantil, fíjate que para mí, y qué bueno que así sea, el grueso de seguidores de este programa son estudiantes universitarios, o sea, gente que se está formando para trabajar en el servicio exterior, en el servicio, en sus dos acepciones, ¿verdad? Las relaciones diplomáticas o el servicio consular, o por qué no, en la sede, en Cancillería. O sea, surgen situaciones de incertidumbre ante las situaciones que se están viviendo hoy en día. Por ejemplo, yo le pongo como tarea a mis estudiantes, pero a veces el mismo maestro no tiene la respuesta. Si ahora mismo Juan Guaidó designa un embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Ya lo designó. Ya lo designó, en República Dominicana. ¿Qué pasa entonces con el embajador acreditado ante el gobierno dominicano que ha agotado el protocolo diplomático mandado por las convenciones y por la legislación interna de ambos estados? Mira, la situación de Venezuela para todos los dominicanos, y en especial a esa población estudiantil que te sigue, es bueno que se siga muy a fondo la parte jurídica, que es el tema fundamental de la situación que se vive en la hermana República de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro fue electo por un consejo electoral que lo declaró ganador, y que fue el mismo consejo electoral que declaró ganador a los diputados que hoy están en la asamblea, inclusive el mismo diputado Guaidó, el mismo consejo electoral, las mismas personas. Eso es un buen dato. ¿Qué sucede? A raíz de la situación política que se vive en la República de Venezuela, se designó como presidente designado, valga la redundancia, al diputado Guaidó en su calidad de presidente de la asamblea. Muchos países lo han reconocido como presidente, otros no. En el caso de la República Dominicana, nosotros simplemente firmamos un documento en la ONU donde lo desconocíamos, pero no hemos reconocido per se al diputado Guaidó. Y al día de hoy todavía la representación diplomática dominicana está en Venezuela. Y la representación diplomática de Venezuela está aquí en el país. Es un problema que se ha creado obviamente como mecanismo de presión, pero en el aspecto de las relaciones internacionales de todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela, es cuesta arriba, porque van a haber entonces dos diplomáticos en un mismo país. Hay que ver si el Estado receptor le dio el placeo, si el Estado receptor lo va a acoger y qué pasaría con el otro. Es una situación que yo diría más o menos es un mecanismo de presión mediática, pero que esos son asuntos internos que obviamente deben competirle a Venezuela. Lo que nos preocupa es el clima de las relaciones comerciales, las relaciones culturales o los acuerdos que pudiéramos tener con Venezuela, y que al día de hoy, al ver dos presidentes, pudieran verse lacerados, pudieran verse perjudicados, porque no sabemos entonces a quién le tenemos que rendir beneficio o a quién le tenemos que rendir cuentas en las relaciones diplomáticas, porque va a haber de todo dos ministros de Educación, dos ministros de Deporte, dos diplomáticos en un país. Entonces es una situación que es muy, muy lamentable. Es un laboratorio. Sí, por yo le digo a mis estudiantes que el caso de Venezuela es un laboratorio para los estudiosos del derecho, pero sobre todo para los estudiosos de las relaciones internacionales. Y como la mayoría de mis seguidores saben que yo soy militar, para los estudiosos de la defensa y la seguridad. Es correcto. Porque ahora mismo, basado en ese principio de reciprocidad que defendemos y entendemos, el gobierno dominicano enviaría un representante ante el gobierno de Guaidó, si se puede decir así. Ahora,
¿qué va a pasar con el embajador que ya está acreditado? Porque el protocolo, para que nuestros televidentes entiendan, exige que antes de llegar el embajador nuevo acreditado, ya haya salido el embajador saliente. Corrígeme si me equivoco, Hernán. Eso es correcto. De modo que no se puedan juntar en el territorio del estado receptor ambos embajadores para evitar situaciones que puedan ser conflictivas. Es correcto. De hecho, hay una figura interesante en el procedimiento, en la diplomacia procesal, que se llama visita previa, donde se presenta un documento que se llama copias de estilo ante el canciller del estado receptor. Eso es correcto. Mira, soy yo el legítimo representante del pueblo dominicano ante tu gobierno, ante tu reino, pero ya el embajador ha salido o se está preparando para salir. En todo caso, esa visita articula los mecanismos de reconocimiento de ese nuevo representante, porque cuando ya se dé en la audiencia solemne la presentación de las cartas credenciales, ante el presidente, esas cartas credenciales tienen que tener la copia del documento de salida del embajador que se fue. Eso es correcto. De modo que las convenciones internacionales, el derecho diplomático, el derecho internacional público prevé que nunca se junten dos embajadores del estado acreditante en el mismo territorio del estado receptor para evitar conflictos. Sí, por lo general siempre se queda a cargo de la embajada, de la misión diplomática, lo que se denomina el encargado de negocio. El encargado de negocio, que puede ser ad hoc o ad interim. Sí, que es el ministro consejero de mayor tiempo en la embajada. En este caso, Hernán Aquino. Si tu embajador sale, sí, se designa un encargado de negocio. que es casi seguro que sea la posición que tú ocupas. Sí, por lo general es un ministro consejero. Es el ministro consejero. Es la posición de mayor jerarquía. Claro, es casi seguro que si sale tu embajador, que va a ser relevado en lo que se dan los protocolos, el ceremonial diplomático, que así se llama formalmente, es casi seguro que Hernani se encargue de todas las funciones de la embajada. Con las mismas prerrogativas, los mismos derechos que del embajador. De hecho, hasta para el ministro consejero o para el personal de la embajada, en sentido general, sería algo abrumador, sería una incertidumbre que ahora mismo le digamos, yo soy el embajador. No, yo también soy el embajador. Entonces, ¿cómo se manejaría la embajada con dos embajadores? No, y que por lo general cada misión diplomática en el país receptor tiene una sede, tiene ciertas prerrogativas. Entonces, ¿cómo se juntarían dos embajadores en la misma sede? Entonces, o extender esas provisiones, llámense privilegios, facilidades e inmunidades, a la sede de ese segundo embajador. O sea, señores, lo que estamos viendo es una apertura de un escenario completamente nuevo en las relaciones internacionales, especialmente el derecho diplomático. es correcto. Para mí, Hernani, para mí, como un analista, como un estudioso, porque yo no me defino como un catedrático, ni un profesor, ni nada de eso. Por eso invito expertos, y gracias a Dios que siempre me hacen caso y me aceptan las invitaciones. Pero de verdad que yo veo esto como un caso de análisis, como un caso de estudio, porque decisiones de alto nivel, de diferentes bandos, cada cual apostando que tiene la razón, ponen al descubierto tal vez debilidades o fortaleza, vamos a decirlo así, del sistema internacional. Mire, que dicho sea de paso, es frágil. Sí, mire, la situación de nuestra querida hermana de República de Venezuela es digno de estudio y debe verse con un tacto, yo diría, muy sutil, porque la prerrogativa de un presidente designado debería ser organizar, instruir y preparar. ¿Designado o autodesignado? O autodesignado. Preparar las condiciones para que se elija un nuevo presidente. Quiere decir que si yo estoy preparado a crear el puente de la unidad y el fortalecimiento de la institucionalidad en Venezuela, no puedo actuar como que soy un presidente per se. Y entendemos que eso es lo que pudiera estar sucediendo en la República de Venezuela. No, y en la historia política dominicana eso ha sucedido. Y gracias a Dios hemos salido airosos.
Los estudiosos de la historiografía y de la política nacional pueden buscar. Nosotros tuvimos una intervención norteamericana del año 1916 al 1924, pero en el 1922 se designó a Juan Bautista Vicini Burgos como presidente interino encargado de organizar unas elecciones. Exacto. Que en ese caso, por la falta de estructura, de tecnología, de comunicaciones, hasta de carretera, de lo que sea, bueno, eso tomaba 2 años. Pero la Constitución de Venezuela ha dicho de algunos colegas venezolanos es clara. El autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional debió convocar a elecciones en los 30 días siguientes, que ya pasaron. Entonces, esto crea una incomodidad terrible para la comunidad internacional. Y los diplomáticos, que son la gente de las buenas maneras, de las negociaciones, señores, porque en la antigüedad la primera función del agente diplomático era evitar el conflicto. Claro. Eran agentes de paz. Eran agentes de paz. De hecho, cuando uno estudia la historia de la diplomacia, se da cuenta de que en la Edad Media cambió el rol, se cambiaron generales por diplomáticos. Porque en vez de mandar un general a que te amenace, yo te mandaba un diplomático para que negocie. El agua, el territorio, la riqueza, la princesa, la sucesión del trono. Entonces, una situación de esta índole, además, vamos, con un país que de verdad el pueblo venezolano tiene lazos históricos profundos con la mayoría de los países de la región. Y nosotros tenemos yo diría una deuda moral histórica. No, con República Dominicana, con Venezuela. El hecho de que el patricio haya muerto. Sí, y acogido allá y podido pasar sus últimos días en ese país con sus hermanas, eso ya para nosotros constituye un hecho histórico de que Venezuela lo haya acogido en su seno. Señores, de verdad que me honra la visita de Hernán y vamos a seguir tratando el tema luego de la pausa. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Amados televidentes, continuamos con nuestro invitado, un prestigioso diplomático que nos honra con la representación del gobierno y del pueblo dominicano en el servicio exterior. Y estamos hablando un poco de diplomacia bilateral, multilateral, de cumbre, pero de verdad que hay un tema que nos inquieta o nos interesa a todos, y además que es un tema de estudio, que es el tema del comportamiento de los acontecimientos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y estamos compartiendo en ese tenor con Hernani de cómo entonces deben reaccionar los gobiernos
con ese famoso principio de reciprocidad y otro famoso principio del reconocimiento de un gobierno, y con las subsiguientes doctrinas que conocemos y que se han estudiado mucho, la doctrina Estrada, la doctrina Tovar, de que mira, Estrada es la que siguen los mexicanos, y por eso se ha pronunciado el presidente López Obrador. No, en México no se mete en eso, en quién es el presidente y en su legitimidad. Eso tiene una razón histórica, diplomática, geopolítica inclusive. Pero hay otra doctrina latinoamericana ya asentada en el derecho internacional público americano, en el DIPA, de que hay estados que no van a reconocer los gobiernos surgidos o por la fuerza o ilegítimamente. Entonces, para mí, el debate en cuanto a Venezuela, primero, yo pienso que tiene que ser internamente. Sus mecanismos constitucionales han parido o no un gobierno legítimo. Y luego, entonces, los gobiernos amigos, como somos todos amigos de los gobiernos de la región de Venezuela, ¿por qué doctrina nos inclinamos? Nos inclinamos por la doctrina de la no injerencia, Estrada, o nos inclinamos por la doctrina del reconocimiento tácito del gobierno surgido por los mecanismos constitucionales, en cuyo caso, entonces, ahí entra la representación diplomática, porque si yo te reconozco como gobierno, entonces yo te mando mi embajador y por vía de consecuencia recibo tu embajador. Y eso está bastante claro. De hecho, el derecho internacional, el derecho diplomático está ahí, está escrito y ratificado. Ahora, el problema viene, Hernani, cuando hay situaciones de conflicto de poder interno, que eso se estudia mucho también, dicho sea de paso, en otro capítulo que hemos estudiado, hemos analizado aquí, en las operaciones de paz, para desahogar un poco el problema de Venezuela, que a cualquiera le calienta la cabeza. Sí, claro. El tema de la hermana República de Venezuela va a necesitar el apoyo, el concurso de toda la comunidad internacional. Yo pienso. Ahora bien, los países que mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela no pueden convertirse en un catalizador de problemas mayores. En una herramienta de situaciones. Exacto, debe mantener una posición muy ecuánime y muy flexiva de que sea el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que decida lo que más conviene a ella de acuerdo a sus preceptos legales y constitucionales. Yo entiendo que lo que más necesita no tanto la República de Venezuela, sino toda la comunidad internacional, es la paz, la unidad y la búsqueda del bien común. Ya hemos superado muchas épocas de guerra, el bien común, muchas épocas que laceraron mucho el amor y el cariño que deben de tenerse los países hermanos, y la República de Venezuela no puede ser una más y no pudiera entrar ahora en un conflicto bélico. Yo entiendo que lo que más llama a la reflexión es que se convoquen nuevas elecciones y que obviamente haya un órgano rector o un consejo electoral que goce de la confianza de todo el pueblo venezolano y que sean los venezolanos que decidan lo que quieren. Así es, así es. Mira, yo estoy de acuerdo 100% con esa visión. De hecho, yo aquí analicé con un joven brillante que quiero muchísimo, mi sobrino Cristian Jr., apenas con 16 años, un estudioso de las relaciones internacionales. Brillante. Brillante, te habla de la Corte Internacional de Justicia, te habla del Tribunal Internacional Penal. Óyeme, el muchachito está. Y hablamos del tema, y él tiene la conclusión de que la solución del problema de Venezuela no va a venir de la comunidad internacional. Porque él, y como otros, observan y dicen, bueno, para que la comunidad internacional pueda aportar una solución, posiblemente sea una solución de fuerza. Exacto.
Y la solución de fuerza va a venir por el Consejo de Seguridad, que es el único órgano internacional que tiene la prerrogativa del uso de la fuerza. Eso es así desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando se funda la Organización de las Naciones Unidas, donde se cambia el ius ad bellum por ius in bello, donde ya usted no tiene derecho al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y hay dos supuestos: el artículo 42 y el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Legítima defensa individual o colectiva, o por un mandato del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad del cual República Dominicana es parte. Ahora, por primera vez en la historia. Sí. Tenemos un asiento en el Consejo. Un asiento en el Consejo de los 10 miembros no permanentes. Ahora, hay 5 miembros que son permanentes que tienen derecho al veto. De esos 5 miembros, hay 2 que son Rusia y China, que son amigos irrestrictos del gobierno de Nicolás Maduro y que reconocen al gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, y que vetarían cualquier decisión de un mandato o resolución del uso de la fuerza en Venezuela. Mira, particularmente no estamos de acuerdo de que se haya o que se pueda llegar a una situación bélica en Venezuela, porque entiendo que la situación por la que atraviesa ya ha tomado mucho tiempo y, se quiera o no, el pueblo de Venezuela sufre muchas veces incertidumbre de gobernabilidad y de que no ha podido avanzar y desarrollar todas esas inquietudes y problemáticas que como país tiene. Nosotros estamos sintiendo rico, porque muchos hermanos venezolanos hemos tenido que acogerlo, como nos acogieron a nosotros en la época de los 80 momento. Y qué bueno que nosotros estemos en una condición que podamos acogerlo. Bueno, y se aplica el principio natural de reciprocidad. No, porque tú te imaginas que estuviéramos tan mal que ni para acá quisieran venir los que están en una situación muy difícil. Esa situación que lamentablemente está ocurriendo porque nadie quisiera abandonar su patria, pero muchas veces la búsqueda de mejor suerte y de oportunidades y las situaciones por las que muchas veces uno atraviesa lo motivan o lo impulsan a tener que emigrar de su país. Ahora bien, si están viniendo para la República Dominicana, eso quiere decir que nosotros gozamos de un clima de tranquilidad, de un clima de progreso y de un clima de bienestar económico y social que los acoge a ellos, y muchos han decidido ya por razones migratorias de tener que quedarse y buscar la forma de cómo regularse o esperar que las aguas calmen y lleguen a su nivel para ellos poder renotar a su patria. Así es. Mira, Nani, yo traje al programa aquí y tengo muy buena retroalimentación a un filósofo, economista, abogado por demás, Magister Jory Fernández, y estamos pensando en hacer un programa para analizar las implicaciones económicas de la crisis de Venezuela, porque también tenemos que puntualizar que otro enfoque de la situación venezolana es que tal vez nunca se había dado en la historia de la humanidad que uno de los países más ricos del mundo, la gente esté pasando hambre o esté saliendo por necesidades básicas. Por ejemplo, Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Tiene el 20% de la reserva global del mundo. Más grande del mundo. Pero tiene otros minerales. Por ejemplo, yo estuve entrenando en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, para extracción de clínker y coque, que son materia prima para fabricación del cemento. Mucha gente no sabe eso. El clínker. Claro. Ahora bien, también Venezuela tiene mucha bauxita, oro, que es un elemento fundamental de la fabricación del aluminio, que no hay construcción sin aluminio. El oro tiene ciudades enteras, la ciudad del Callao, famosa inclusive por el arte, que es una ciudad minas de oro. Ahora, ¿cómo es que gente está pasando penuria y debajo de su suelo es como que nosotros estemos ahora mismo sentados en miles de millones de dólares de petróleo o de oro? Eso no se entiende. Ahora, ¿qué dicen los analistas más realistas? Y es bueno que nuestro público sepa que las relaciones internacionales se miden desde dos ópticas: la óptica idealista y la óptica realista.
¿verdad? Bueno, que la solución del problema de Venezuela, o de la crisis de Venezuela, tiene que venir de adentro, como lo acaba de decir nuestro diplomático. Y además, como legítimo representante del gobierno dominicano en el servicio exterior, el gobierno dominicano apuesta por una solución pacífica de la crisis y además siempre va a estar apegado a las normas básicas del derecho internacional. Claro, y una de las muestras más fehacientes de que el gobierno dominicano, en la representación de nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, fue que fuimos muchas veces anfitriones del diálogo entre las partes. O sea, le pusimos nuestra casa a la disposición al pueblo venezolano para que ambos bandos negociaran sus diferencias. Exacto. Que dicho sea de paso, también es uno de los mecanismos de resolución pacífica de controversias narrado en la misma Carta de las Naciones Unidas. Exacto. Es correcto. Señores, qué pena que tengamos que decir adiós con esta joya de invitado, y esperamos que le vaya muy bien en el servicio que está realizando, representando dignamente, eficientemente al pueblo dominicano. Y gracias, muchas gracias a ustedes por seguirnos todos los días a las 7 de la noche y especialmente los miércoles en su segmento Geopolítica y Seguridad. Recordándoles que los martes tenemos el segmento Hablemos de Calidad con el doctor Julio Santana, que hoy ha publicado un libro interesantísimo sobre la industria extractiva sostenible, y los jueves tenemos un segmento sobre ciencia y medicina. Palabra a tiempo, según Proverbios, cuán buena es. Buenas noches.